Pues buenos días a la audiencia que nos acompaña. Eh, pues me encuentro hoy aquí en este viernes en Cancún post huracán. Afortunadamente todo muy bien, tanto en la ciudad como también con mi familia. Bien, pues Airo, con tu permiso y con el permiso de todos ustedes, tengo el honor hoy de presentar a una ponente muy importante y que nos trae también un tema muy pertinente, no solo interesante, sino también importante para nosotros los arquitectos, puesto que ella es abogada. Y así es que desde su lupa, desde su lente, ella nos va a presentar este tema que aborda el tema de la vivienda desde esta parte legal, desde esta parte que le da certeza justamente jurídica a todo el tema de la vivienda. La voy a presentar. Lidia Mabel Castillo Sanabria es abogada, doctoranda en el programa Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible por la Universidad Rovira y Virgili. Es máster en Antropología Urbana, Migraciones e Intervención Social, máster también en Abogacía Internacional por el ISDE, consultora en temas de vivienda, asesora en la generación de políticas públicas de vivienda en Bogotá, y es columnista y conferencista internacional. Bien, pues Lidia Mabel Castillo Sanabria se encuentra ahorita en Tarragona, España, y desde allí es donde ella nos va pues, a compartir todas estas ideas y este tema tan interesante. El título de su ponencia es Vivienda Colaborativa, un movimiento que nace en Europa y se extiende progresivamente a Latinoamérica. El eje temático que ella abordará en esta mañana son enfoques innovadores para el acceso, la financiación y el diseño de la vivienda no atendida, cuyo también su tema es vivienda cooperativa, un modelo alternativo para el acceso a la vivienda. Estas ideas que nos trae a compartir en esta mañana la abogada Mabel tienen que ver con casos en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, y con este tema busca englobar el carácter transformador de diversas experiencias bajo un enfoque de derechos humanos. Y esto es a donde nosotros los arquitectos debemos ponerle muchísimo más atención. Es un proceso sistemáticamente organizado que permite a las personas gestionar y manejar recursos, construir y cuidar su propio hábitat. Es decir, tenemos que también hacer responsables a las mismas personas, a los mismos habitantes, justamente de su hábitat, de este lugar en donde habitamos todos, principal, que es nuestra vivienda y donde comienza la historia de todo lo que tiene que ver con temas, por supuesto, de ciudad. Estos casos de éxito actuales que también, bueno, pues confieren aquí en esta mañana, tienen que ver con casos en Viena, en Suecia también, en Bruselas, en Barcelona, por supuesto, y dedicando especial importancia en el tema del acceso a la vivienda adecuada, a la vivienda colaborativa, para ofrecer justamente este enfoque social. Bien, pues te damos la bienvenida, estimada Lidia Mabel. Por supuesto, eres la experta en este tema. Te cedo la palabra porque eres tú quien nos lo va a decir y a platicar de mejor manera. Bienvenida. Muchas gracias por compartir en esta mañana este tema de tu doctorado, de tu investigación doctoral. Gracias. Hola Isabel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta presentación tan linda. Muchísimas gracias. Hábitat Posible también agradecerles de antemano la invitación. Llevo muchos años trabajando de la mano de Hábitat Posible y entiendo esto como un tema muy importante y relevante en nuestro país en Colombia. Yo soy colombiana, pero hace 5 años estoy viviendo en España, donde, como tú lo has señalado, estoy haciendo mi doctorado. Han sido muchos años de investigación. Fuera del doctorado, antes estuve también trabajando temas de cooperativismo de vivienda. Y bueno, esperamos que
desde esta charla de 30 minutos que voy a dedicar a algunas cosas que voy señalando dentro de mi tesis doctoral, porque yo ya estoy a puertas de hacerla, el depósito de mi tesis doctoral y casi la defensa, de tal manera que esto es mi pre-defensa de tesis doctoral, donde tengo un tribunal maravilloso que son todos ustedes, que me van a ayudar a darme esos tips y vamos a poder hablar y reflexionar un poco sobre el tema. Entonces, a todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a compartir pantalla con la presentación que tengo preparada. Espero no liarme mucho y que podamos ver toda la presentación sin problema. ¿Se está viendo o aún no? Debes pasar la presentación. Listo, se ve. Ah, ¿Se ve? eh, sí, solo no en presentación. Aún por ¿Ya? ahí, a ver. Ya estuvimos ensayando un rato a ver si ahora sí ya sale. ¿Ahora? La tecnología nos lo deja. No, Ay, caramba. No te Me voy preocupes, poniendo verde. inténtalo, no te preocupes. Menos mal, la charla no es muy larga para no complicar la historia. Ahora, Inténtalo Mabel, desde en el presente. abajo, abajo, a mano derecha, hay como un icono que tiene como un simbolito de presentación. sí, es que lo estuvimos Ese. ensayando por ahí, pero resulta que no lo pudimos ver. ¿Aquí la vemos? pues No. No te preocupes, inténtalo desde presentación de diapositivas. Ahora, Perfecto. listo. Ahora bueno, sí. vamos a ver y vamos a ver que se logre sacar adelante pues esta charla. Bueno, a todos nuevamente mil gracias por la comparecencia a esta charla. Un tema que me apasiona y que definitivamente tenemos que sacar a relucir es la problemática que tenemos en torno a la vivienda. Mi tema central de tesis doctoral pues es la vivienda colaborativa y dado que estoy en Europa, pues nada mejor que poder trabajar el nacimiento de esta figura tan interesante aquí en Europa y que progresivamente se va extendiendo por toda Latinoamérica. Ahora no me pasa. Estamos teniendo problemas. Ahora sí. Se estima que en el mundo más de 1.000 millones de personas carecen actualmente de una vivienda adecuada. Esto ya no lo vienen diciendo muchas organizaciones y por eso hay que hacer un llamado de atención porque hay que tomar unas medidas para que tanto el déficit habitacional cualitativo como el cuantitativo sean tomados en serio por los gobiernos. Colombia en este momento tiene 51.609.000 personas como habitantes, pero cerca de 18,2 millones de colombianos viven en estado de déficit habitacional. Esto equivale a un 36,59% del total de la población. Esto de acuerdo con el DANE, que es una cifra que sacó en el último censo poblacional que se realizó en el país. Obviamente del 2021 a hoy se han hecho algunas cosas, pero de eso vamos a hablar enseguida. Quiero hablar un poquito de lo que son las políticas públicas porque entiendo que aquí tenemos muchas personas que están desde otros países y de pronto no conocen muy bien cómo son las políticas públicas en Colombia. Estas políticas públicas en Colombia se componen de dos ítems que son la vivienda de interés social, que le denominamos BIS, y la vivienda de interés prioritario, que le denominamos BIP. La diferencia de estas dos, pues obviamente como lo vemos en el cuadro, es el valor en salarios mínimos. Adicional a esto, un poco también de acuerdo con el territorio en el que se haga la construcción, el tamaño de cada una de las viviendas.
Obviamente son viviendas que no son superiores a 45, máximo 50 metros cuadrados y que obviamente no son adecuadas para la población que vive en nuestro país. Es importante señalar que de un tiempo para acá, un poco más de 30 años, todas ellas están siendo gestionadas por el sector privado. Esto quiere decir que son constructores privados los que se han tomado el sector de la construcción de vivienda. Básicamente lo que hace el Estado es aportar subsidios que permiten a los hogares ese cierre financiero en la compra-venta. Y el sector bancario lo que hace es simplemente aportar los créditos hipotecarios junto con una entidad que se denomina Fondo Nacional del Ahorro, del cual les voy a hablar un poco más adelante. Quiero hacer un poquito de historia y pues espero no vaya a ser muy tenso, pero para poder enlazar el pasado con el presente y con lo que puede ser un futuro, tenemos que haber estudiado un poco la historia. Entonces, para estudiar un poco la historia tenemos que irnos a 1918 en Colombia. Sale la primera ley, que es la ley en la cual se denuncia por parte del sector médico pues las series de salubridad, insalubridad que tienen todas las ciudades grandes de Colombia, y esto hace necesario que se piense un poco más en el tema de la vivienda, que se empiece a trabajar un poco más en esa salubridad, y por eso se llama concepción higiénica, y desde ahí es cuando Colombia empieza a contabilizar entonces una historia en este tema de la vivienda. Esto más o menos se da entre el año 1918 y 1942. De 1942 a 1965 viene una concepción institucional que aquí entonces el Estado despliega todas sus herramientas para crear una serie de organizaciones o organismos institucionales, como son en su caso la Caja Agraria, que más adelante se convirtió en el Banco Agrario, básicamente para trabajar un poco el tema de la ruralidad en Colombia. Más adelante se trabaja con el Banco Central Hipotecario, que es otro de los motores de esta despliegue de construcción de vivienda. Y por último, el Instituto de Crédito Territorial. Juntos, estos tres organismos lo que hacen es una producción en conciencia de vivienda, atendiendo necesidades, atendiendo público, pero básicamente en un primer momento se tiene en cuenta es el sector rural, porque ya el urbano, digamos que ya estaba construido y simplemente había que hacer algún tipo de mejoras. En el año de 1936 se hace una reforma de tipo urbana, y esta va encaminada básicamente al trabajador, al proletariado, a los campesinos, en el sentido de que se dan cuenta que este tipo de personas no pueden llegar al mes precisamente para construir sus viviendas o para comprar sus viviendas. Empiezan a darse una serie de subsidios. Estos subsidios entonces les van a servir precisamente a estas personas para poder engranar su visualización o su sueño de ser propietarios. Tenemos entonces otro periodo muy importante, que es un pequeño periodo de transición que se da entre 1965 y 1972, y ahí es donde les digo que nace una entidad que yo quiero muchísimo porque trabajé por 15 años con ellos, y se llama Fondo Nacional del Ahorro. Si bien es cierto, el Fondo Nacional del Ahorro nace como un banco de segundo nivel. Este lo que hace es administrar un producto que los trabajadores en Colombia tienen, que se llaman las cesantías. Este es un pequeño ahorro que tiene el trabajador cada año que trabaja en una empresa. Entonces el empleador le da este ahorro y se lo deposita en una entidad. Para el caso de los funcionarios públicos, porque así nace el Fondo Nacional del Ahorro, los funcionarios públicos tenían este ahorro en esta entidad. Lentamente el Fondo Nacional del Ahorro ha ido creciendo, y no solamente es para los funcionarios públicos, sino para todo el público en general, e incluso con el transcurrir de los años, y hace muy recientemente, se ve abocada la entidad a abrirle las puertas a muchos otros sectores. Entonces, por eso vemos que este periodo de transición es bastante importante. El periodo de las corporaciones de ahorro y vivienda
fue marcado entre 1971 y 1990, casi 20 años, en el que este sector de las corporaciones de ahorro y vivienda estuvieron marcando al pie de los constructores, al pie del Estado, los créditos hipotecarios que se iban a suministrar. Entonces, esto se hizo con el propósito de entregar unos créditos a buen precio, a buenos costos. Sin embargo, en ese momento teníamos una unidad de valor monetario bastante costosa y al cabo del tiempo este periodo de las corporaciones se terminó y da entonces el surgimiento en el año de 1990 y hasta la fecha a un producto que se llama la URB, que es VR, perdón, que es precisamente la unidad de valor real. En 1990 y hasta el año 2012, el Estado se da cuenta de que no pueden seguir haciendo competencia al sector privado en la producción de bienes inmuebles y entonces definitivamente entrega este producto a los privados. Aquí es donde se crea, aquí importantísimo señalar que en 1991 sale nuestra Carta Constitucional, hay una Asamblea General y sale nuestra Constitución, sale la Ley Tercera de 1991 que plantea otro modelo de gestión del sector vivienda. Adicional a eso, 2 años antes había salido una ley relacionada con el tema de cooperativas y lentamente se van gestionando durante este periodo legislaciones que son bastante importantes para el sector de la vivienda y que hacen que se afronte un poco mejor el tema de la concepción de lo que es el mercado de la vivienda y lo que son los subsidios de la demanda. Después del año de 2012, entonces vemos marcado el tema de la vivienda por 2 fenómenos bastante interesantes como son los macroproyectos de vivienda, que es un grupo de constructores que construyen grandes hectáreas de vivienda y pues para el caso en Bogotá se da uno muy interesante que es Ciudad Verde y pues que se los dejo porque es bastante interesante conocer la historia. Y también entonces las viviendas gratuitas que para mí fueron el completo desastre porque al final básicamente lo que hizo cada una de las personas a las que les dieron estas viviendas gratuitas fue venderlas a mejor precio y lucrarse fue de estos valores. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que las políticas no son suficientemente importantes para esto. Hoy por hoy, en este nuevo gobierno, en este gobierno que está liderando Gustavo Petro, tenemos un plan nacional de desarrollo que está fomentando del 2022 al 2026 un plan que se denomina Colombia Potencia Mundial de la Vida, en el cual desafortunadamente el sector de la vivienda no está o lo que está es mínimamente concebido y básicamente lo que se habla es que el Ministerio de Vivienda va a subvencionar un subsidio para la mejora de vivienda, pero esto es todo lo que este gobierno, entre comillas, ha realizado. Aquí tenemos lo que es la famosa Ciudad Verde, una pequeña fotografía. Y entonces aquí hago una pequeña reflexión y empiezo yo con mis reflexiones. Las actuales políticas públicas en Colombia no han atendido de manera apropiada la provisión de vivienda de interés social, por ello debe generarse una política adecuada para compensar el déficit habitacional del país. Para ello se hace necesario analizar otros modelos de construcción de vivienda que permita recoger elementos como financiación, autoconstrucción y participación ciudadana. Y aquí empezamos entonces a hablar de la propuesta. ¿Cuál es la propuesta que tenemos entonces en este momento? Es básicamente contemplar estas viviendas colaborativas como un elemento integral de las políticas públicas de vivienda en Colombia, las cuales constituyen una fórmula exitosa en muchas partes de Europa, como ya nos lo estaba comentando Isabel ahora cuando hace la pequeña introducción. Y básicamente estos tipos de vivienda buscan proporcionar una vivienda digna, asequible, accesible, inclusiva y adecuada. Pero esto no es así nomás, sino que todas las entidades responsables deben considerar procesos que desde los territorios se estén desarrollando en aras de la construcción de un modelo de vivienda y hábitat integral sostenible para toda la sociedad.
Vivienda colaborativa, y aquí les dejo una nube con una cantidad de sinónimos o palabras relacionadas con este tema, porque cada vez que ponemos en Google la palabra vivienda colaborativa nos lleva a todas ellas. Entonces, la vivienda colaborativa, y es como yo quise enmarcar el término, básicamente lo que nos lleva es a asociar la cooperativa de vivienda, el co-living, el coworking, el cohousing, con un enfoque residencial innovador, permitiendo que familias, individuos se puedan reunir y formar una comunidad. La vivienda colaborativa se constituye como un modelo de vivienda comunitario que permite a los propietarios disponer de un área privada, que es su vivienda, complementada con extensas zonas comunitarias donde tienen la oportunidad de participar en espacios comunes que están diseñados para ellos y por ellos mismos. Básicamente es una organización participativa mediante el proceso de autopromoción y autogestión. Este término viene específicamente de tratar las viviendas orientadas a promover la colaboración entre los residentes. La vivienda colaborativa son espacios y servicios comunes que en donde encontramos estructuras organizativas de colaboración mediante redes de apoyo mutuo en términos de solidaridad y reciprocidad de manera formal e informal. Estas iniciativas surgen como respuesta habitacional frente a 3 grupos de problemas. Básicamente, el hacinamiento poblacional, el que los estados no provean una vivienda adecuada como vivienda social, el necesitar unas alternativas de vivienda coherentes con aspiraciones de vida diferentes y concordantes con filosofías, ideologías o estilos de vida. Los elementos y las características de las viviendas colaborativas son 3 los más importantes o los más relevantes, y en el orden económico tenemos la reducción de costes de la vivienda para el socio de la cooperativa, y eso es básicamente porque se descuenta la ganancia del promotor. Jurídicamente, la propiedad del terreno recae en la persona jurídica constituida, o sea, la cooperativa de vivienda, y a nivel social es una fórmula asociativa que agrupa a un grupo o a un conjunto de personas con unas necesidades individuales, y esto los hace a integrarse en un proyecto en común. Aquí yo resalto 2 palabras que para mí son muy importantes, y son la autogestión y la autoconstrucción. Autoconstrucción porque muchos de los procesos constructivos no van a poder ser desarrollados por este grupo de personas, y por eso tienen que generar autogestión en cabeza de personas con conocimientos en esas áreas. Y autoconstrucción, ¿qué más que los latinoamericanos? En su mayoría, las casas en donde vivimos en Latinoamérica tienen algo de autoconstrucción, donde nuestros padres se levantaban los domingos a primera hora de la mañana a poner los 3 o 4 ladrillos para hacer un cerramiento, para construir una habitación en un patio, para hacer miles de cosas. Entonces, digamos que esta es una palabra muy común en Latinoamérica y de la cual debemos echar mano. Experiencias en Europa y Latinoamérica. Vamos a empezar entonces por las experiencias en Europa. Y es evidente que estando yo aquí en España, he tenido la oportunidad de conocer una gran cantidad de experiencias, pero para resaltar, la más importante la tenemos, o la que más he indagado, con la que más he colaborado, es en España, está en Barcelona. Se llama la cooperativa de vivienda La Borda. La Borda es uno de los proyectos más importantes y obviamente más publicitados a nivel internacional, ganador de premios, y esto ha llevado a que este ejemplo de La Borda se despliegue por muchos otros lugares, por otras comunidades autónomas. España es uno de los países que obviamente la descentralización en comunidades autónomas
es total, no solamente en su legislación, sino también en tipo económico. Por eso la borda, que está ubicado aquí en Cataluña, dispone entonces de el Ayuntamiento de Barcelona, que fue el que dispuso de el lote de terreno precisamente para hacer el abordaje de este predio o de este terreno en donde se desarrolló este proyecto de cooperativa de vivienda. Aquí trabajaron absolutamente todos los participantes, todos quienes iban a vivir allí, estuvieron allí de la mano trabajando con el proyecto. Y en un momento que fue fundamental, como fue la pandemia por el COVID, digamos que todos y cada uno de ellos que ya estaban viviendo en la borda, vieron cómo fue de importante el hecho de resaltar, del hecho de ver cómo todos estaban siendo parte de un solo equipo y todos estaban apoyando. Entonces, por eso, en cuanto a solidaridad, en cuanto a participación, en cuanto a cooperativismo, tuvimos muy claro este ejemplo. Otro de los ejemplos pues, que he podido conocer es en Alemania. Le estaba contando yo a Isabel, previo a entrar a sala, que una de mis hermanas vive allí en Alemania y por ello he podido conocer algunos de los proyectos. Uno de los que he conocido está en el sur de Alemania, en Mannheim, donde tras la Segunda Guerra Mundial, obviamente los norteamericanos tenían bases militares allí en esta zona y ellos lo que hicieron fue que al finalizar la guerra dejaron allí estos lotes de terreno. Con el tiempo, la zona que es Baden-Württemberg determinó dejarle este terreno a una cooperativa y esta cooperativa entonces generó un conjunto de viviendas muy importante también para personas que no tenían hogar. Saliendo un poco del tema de Europa, me quiero ir hacia el sur de Latinoamérica y quiero tener dos ejemplos muy importantes y muy relevantes en este tema del cooperativismo de vivienda y de la vivienda colaborativa, como son Uruguay. Uruguay es uno de los países pioneros que después de Europa es el que aquí tiene más tiempo de haber trabajado el tema del cooperativismo de vivienda. Tiene cerca de 50 años o un poco más de 50 años porque nació en 1970. La ley, porque ellos ya tienen un proyecto de ley una ley que lo rige, que es del año de 1968, y a través de esa ley quedó todo también fomentadito, también organizadito, que la gente en Uruguay no concibe vivir de otra manera, sino es a través de las cooperativas. Lo que hay de constructores privados es muy poco y básicamente los desarrollos se hacen a través de esta fórmula, a través de las cooperativas de vivienda. Entonces me parece que es bien importante resaltar el papel que ha jugado Uruguay en este tema de la vivienda. Además, porque no solamente se ha quedado con desarrollar la experiencia en el país, sino que a la vez lo ha sabido extrapolar a otras partes del mundo, porque ni siquiera solamente es en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo. Es muy reconocido, es bastante interesante y ahí vemos aquí entonces algunos de los nombres con los que se destacan estos proyectos de vivienda en el Uruguay. Argentina, por ser también otro de los países que está tan cercano, tiene legislación también relacionada y obviamente allí podemos tener la oportunidad de conocer de la mano de la legislación todos los proyectos de vivienda que ellos tienen allí. Yéndonos un poco entonces al marco legal y como también lo comentaba Isabel, soy abogada de formación, quiero resaltar un poquito el marco legal del cooperativismo en Colombia y como les estaba comentando un poco en la parte histórico, antes de empezar todo empieza con la ley 79 de 1988, que es finalmente la base del cooperativismo en Colombia. Es una ley que sigue vigente, es una ley que se sigue trabajando, pero que en su artículo 76 vemos claramente que señala que es una cooperativa de vivienda. Y entonces, abriendo comillas, leo:
todas aquellas que tengan por objeto organizar y desarrollar conjuntos habitacionales de propiedad colectiva y en las cuales los asociados sean simultáneamente aportadores y usuarios del conjunto habitacional. Podrá limitar la asociación al número de unidades de vivienda que contemple el programa. Entonces me parece bastante importante saber que Colombia sí cuenta con un marco legal de cooperativismo, ya tenemos una primera base. Segundo, contamos con que en 1991 la Constitución también señala que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. Dejémoslo ahí. Y la ley 454 de 1998, que más adelante nos señala, es que, perdón, esta ley básicamente lo que nos señala es que ninguna de estas leyes se deroga, pero sí se van modificando y se van haciendo un poco más robustas de acuerdo con los tiempos. Entonces, aunque es una ley de 1998, también se sigue utilizando en este momento. Plan de ordenamiento territorial y la gestión del suelo. Aquí algo que tiene que estar muy en tono precisamente con todo lo que estamos hablando es precisamente los planes de ordenamiento y la gestión del suelo. Nos dice un estudio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el 2018 que tras una revisión de los planes de ordenamiento territorial en cada uno de los territorios se da cuenta que el 83% de estas entidades territoriales no tienen actualizados sus planes de ordenamiento territorial. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Esto obviamente no permite tener un inventario de territorio, de tierra disponible. Esto no permite que se pueda generar vivienda. Esto no permite que se pueda progresar. Muchos de estos POTs que se tienen en Colombia, este 83%, no ha sido tocado en 20 años. De tal manera que a los territorios les toca empezar a trabajar un poco el actualizar estos documentos. Como les digo, Colombia dispone de una legislación en el año de 1988 y esto ha permitido que muchas cooperativas de vivienda se logren acomodar o logren estar allí precisamente haciendo vivienda para o por sus afiliados. Perdón, me disculpo que estoy un poco resfriada. La constitución de cooperativas en Colombia es muy fácil, simplemente escoger esta famosa ley, entender qué es lo que yo quiero hacer como proyecto cooperativo, si es vivienda y a la vez proyectos productivos, la misma ley me dice que puedo hacerlo, pero no por cooperativa de vivienda, sino a través de las cooperativas multiactivas. De tal manera que son muchas las formas en las que podemos hacer generación de cooperativas ante la Cámara de Comercio o ante la entidad supervigilante de estos entes, pero lo gracioso es que en el estudio que hice ahora, en el año pasado, precisamente que estuve en Colombia haciendo trabajo de campo, al revisar, son muy pocas las que se registran como cooperativas de vivienda. O sea, ese artículo 76 que les acabo de leer, muy poquitas personas lo utilizan y básicamente lo que hacen en Colombia es utilizar la figura de la cooperativa multiactiva precisamente para poder generar otros tipos de proyectos productivos a la vez de la construcción de vivienda. El listado de cooperativas de vivienda se limitó más o menos hasta el año de 1990 y quienes somos colombianos pues conocemos una entidad que se llama Comeva, que nació con el gremio de los médicos y Comeva fue uno de los principales motores para la generación de vivienda para sus cooperativistas, para todos sus socios. Otro de los sectores que también ha construido bajo el sistema de cooperativismo son los profesores. Los fondos de empleados también se constituyen en cooperativas y bajo ese esquema es que podemos entonces
hablar de que los fondos de empleados, algunos barriales, algunos grupos barriales se constituyen en cooperativa precisamente para generar sus viviendas. Mi caso de estudio precisamente tiene que ver con este grupo y aquí entonces un tema que me parece muy interesante y es empezar a hablar un poco de el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con las FARC y que precisamente tiene que ver con ellos mi principal insumo de hallazgos en esta tesis doctoral. Entonces, primero les cuento un poco, tras el acuerdo de paz, el acuerdo inicial de paz no señalaba ningún ítem relacionado con la vivienda o la forma en cómo iban a vivir estas personas que se desmovilizaran al tenor del acuerdo. Al final, ya en los últimos momentos del diálogo en Cuba, alguien erudito dijo, perdón, pero ¿y entonces dónde vamos a vivir? Esto ya habían pasado cerca de un año y medio, dos. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a hacer el gobierno nacional con nosotros? Pues se les ocurre generar dentro del acuerdo de paz un párrafo que si tiene 3, no tiene 4 líneas, en donde se dice que se van a crear unos entes, unos espacios territoriales de capacitación y reincorporación precisamente para poder agremiar o poder llevar a estas localidades a estos excombatientes que ya se estaban reincorporando pues a la población civil. Entendamos que los guerrilleros en su esencia son campesinos, de tal manera que estos entes territoriales tenían que estar en la ruralidad, que ninguno de ellos contaba con recursos económicos para generar sus viviendas y por eso lo más apropiado era trabajar bajo el sistema de cooperativas de vivienda. Se dice o se advierte del análisis de escritos, que ya hay bibliografía sobre el tema, que de los excombatientes de las FARC se han creado 260 cooperativas reunidas todas en un único grupo que se llama E-Común. Entonces, esto es muy importante de señalarlo. Aquí están entonces localizados por todo Colombia los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y entonces aquí nos vamos directamente al caso de estudio 1, que es precisamente el del Cesar, el San José de Oriente. Y entonces aquí es donde llegan 162 firmantes de paz. En 2022 la vereda ya tenía 300 habitantes. La meta de este grupo era precisamente construir entre 140 y 950 viviendas, contando con asistencia técnica, autogestión y autoconstrucción y un apoyo de un subsidio. Es importante señalar que si bien es cierto, el gobierno nacional, ¿qué hace con los territorios? Básicamente lo que hizo el gobierno nacional fue alquilarle a terceros, a privados, estos terrenos. Casi que la mayoría de los 24 espacios territoriales fueron primero en alquiler a privados y esos primeros años, solo el primero o el segundo año, fueron pagados por el gobierno nacional. Y ya después de ese tiempo les tuvo que decir a cada uno de los grupos, a partir de ahora el problema es suyo, nosotros ya no sabemos absolutamente nada de esto, miren ustedes a ver cómo hacen. Entonces cada uno de los grupos, por autogestionarse, precisamente crean y conforman las cooperativas de vivienda, genera pues toda la necesidad de búsqueda de autogestión y autoconstrucción. Y bueno, el gobierno nacional les dio a nivel individual un subsidio muy chiquitito, que no sé en dólares cuánto es, pero fueron 8 millones de pesos, que al final esto ni siquiera sirve para comprar unos pocos ladrillos y un tonel de pintura. Pero bueno, si se reúne todo en conjunto de todos estos firmantes, de todas estas personas, pues algo se podrá hacer. Y como la idea es construir en grupo, pues qué mejor que esta situación. Pasando los años, este grupo específico de San José de Oriente pudo comprar los lotes de terreno, eran 2 lotes de terreno, logran comprar los lotes de terreno
Como nos damos cuenta, en el municipio el POT o el Plan de Ordenamiento Territorial estaba en malas condiciones, hacía más de 20 años que no lo habían tocado, ninguno de los grupos políticos que habían pasado por la región, nunca se habían pensado que en la ruralidad iban a tener que generar este tipo de complejo habitacional. Y es cuando entonces a través de algunos entes académicos empiezan ellos entonces a hacer la actualización de este plan de ordenamiento territorial precisamente para generar estos complejos habitacionales desde la ruralidad. También es importante señalar que el grupo guerrillero se transforma y genera una cooperativa de vivienda que se llama Cooperspace, Cooperativa Multiactiva de Paz del Cesar, porque pues el interés de ellos no era solamente construir sus viviendas, sino también generar un poco de los proyectos productivos que se pudieran generar aquí en el sector. En algunas de las fotografías que les estoy mostrando, vemos como el grupo tanto de la población civil que ya vivía dentro del municipio, dentro del área urbana del municipio, empiezan a generar a favor tanto de los excombatientes como de la población servicios como acueducto, electricidad, vías, porque esto era rural, no tenía vías públicas y obviamente entre todos empiezan a generar la construcción de las viviendas. Entonces, este es uno de los ejemplos que tengo precisamente para contarles de que sí se pueden crear cooperativas de vivienda o viviendas colaborativas precisamente para darle un poco de, para poder bajar estos déficits habitacionales tan fuertes que tenemos nosotros en Colombia. Como la novedad de este proyecto, porque ni en Uruguay ni en Europa se maneja el concepto legislativo desde los proyectos productivos, como sí se está viniendo a hacer aquí en Colombia, me parece a mí que es una novedad la presentación en el proyecto de ley de los proyectos productivos asociados a la vivienda. En este caso, en una de las granjas se tiene cultivo de melón, se tiene la persona que trabaja la marroquinería, se tiene taller de carpintería, algo que es muy importante, se está haciendo bloques para la construcción de las viviendas, se está haciendo toda la infraestructura y lo último que lograron ellos obtener fue precisamente el realizar una bodega para una ferretería. Esto va a servir no solamente para ellos, para las futuras construcciones de la vivienda, sino para toda la población. Es importante señalarles nuevamente que esto no ha sido solamente de los excombatientes, sino que por fortuna muchos entes, no solamente desde la academia, sino algunas organizaciones sin ánimo de lucro de tipo extranjero, porque no quiero señalar absolutamente nada diferente, han estado ayudando precisamente a este grupo a sacar adelante este proyecto. Esto me parece que es bastante importante de resaltar porque, como les digo, el gobierno nacional, como lo hizo con las viviendas BIS y BIP, se desentendió de los grupos guerrilleros y no les volvió a dar la mano. El segundo de los casos que me parece importante resaltar, y aunque no es un caso de éxito como el que acabamos de ver un poco, este se llama Trascender, Cooperativa Multiactiva. El proyecto se denominó Ecoaldea Sarachay, está al otro lado de Colombia, precisamente en Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Y este es básicamente un grupo de amigos que se reúnen precisamente para decir, estamos interesados en vivir todos en conjunto, cuando todos seamos viejecitos, qué rico vivir todos en el mismo lugar. Y empiezan ellos con su idea en el año 2003. A hoy básicamente lo que ha pasado es que se les dificultó un poco la compra del lote de terreno porque en su momento no existía una entidad bancaria que les pudiera apalancar el préstamo como cooperativa de vivienda. Y esa, digamos que es una de las falencias que tiene el tema del cooperativismo a nivel mundial,
el tema de la financiación del lote de terreno, el tema de la financiación de lo que pueden ser las viviendas a futuro, precisamente porque en este caso el dueño del lote de terreno es la cooperativa. Entonces, las entidades bancarias y financieras no han entendido que el hecho de que haya esta persona jurídica y no una persona natural con unas garantías, que más garantía que un lote de terreno, no van a ser motivo pues para que estas personas se vayan a colgar y no haya una garantía para poder pagar el préstamo hipotecario. Entonces, digamos que uno de los tropiezos que ha tenido precisamente este grupo ha sido el tema financiero. Cuando ya resolvieron el tema financiero, entonces era un lote que estaba en la ruralidad, se dan cuenta que el plan de ordenamiento territorial también se encuentra desactualizado y en este momento están precisamente actualizándolo precisamente para generarlo como una zona de expansión porque está muy cerquita de Jamundí. Entonces, digamos que han sido una serie de situaciones la que, aunque no es un caso de éxito, me gusta traerlo a colación y está incorporado obviamente como uno de los hallazgos dentro de mi tesis doctoral, porque me parece importante ver todos estos antecedentes, qué grupos de personas son las que tienen necesidades de llegar a una cooperativa, a qué otros sectores podemos llegar. Por ejemplo, una de mis propuestas es llegar un poco más a los jóvenes, que son los que ahorita tienen tantos problemas para acceder a vivienda, ¿no? Entonces, pues digamos que esa sería como la oportunidad. Un poco de análisis es precisamente hablar sobre todo esto. La ley precisamente es la base de toda la construcción de lo que tiene que ver con las viviendas colaborativas. Si no existe una ley, tengo que empezar yo a trabajarlo desde ceros. Si bien es cierto, en Colombia existe la ley de cooperativismo del año de 1988, no es menos cierto que tengamos que generar hoy por hoy una nueva legislación apropiada, adecuada, que conlleve precisamente todo lo que nosotros necesitamos para poder generar viviendas colaborativas en condiciones. Autogestión, una banca ética, si bien es cierto que las entidades bancarias y financieras no están haciendo su labor de prestarle a estos grupos, entonces encontrar una banca ética que me permita a mí llegar a ese fin. Actividades de asistencia técnica, la mayor parte de países, y en el caso de lo que les comentaba de Uruguay, tienen un grupo de arquitectos e ingenieros que una vez se radica el proyecto, ellos mismos van y están como grupo. Estos institutos, porque son institutos de asistencia técnica, también tienen que estar plasmados en la legislación. Banco de tierras. Esto es un tema bien interesante porque se supondría que en Colombia no hay territorio, no hay tierras precisamente para construir vivienda social. Esto es cierto y esto no es cierto. Hay un banco de tierras, es cierto, lo crearon también en el año 88 con una legislación, pero el mismo no está siendo debidamente robustecido, no ha sido tratado adecuadamente y precisamente todo el inventario inmobiliario no llega hasta allí. Básicamente, por eso es que se necesita también empezar a generar unos inventarios inmobiliarios y poder llenar este banco de tierras de todos estos inmuebles y de todos estos terrenos que están en desuso. Tenemos muchos elefantes blancos en todas partes del mundo que no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Qué bueno que podamos poder trabajarlos como cooperativas y empezárselos a entregar. Aquí en España hay una figura jurídica que me encanta y que ahorita la están trabajando mucho las cooperativas de vivienda y es la masovería. Y en otra charla les cuento de qué va la masovería porque es bastante interesante. Participación, obviamente, esto es un trabajo en equipo donde todos tenemos que apoyar. Y como uno de los resultados de mi tesis doctoral es precisamente la radicación de un proyecto de ley para el año 2025, vengo trabajando con algunos congresistas en Colombia, tanto de la Cámara de Representantes como del Congreso, con sus mesas legislativas para tener un sentido y una adecuación perfecta de lo que va a ser este modelo en Colombia. Entonces, por medio del cual se crea y promueve la producción de vivienda de interés social bis y no bis a partir del modelo de cooperativas de vivienda colaborativa y se dictan otras disposiciones.
Esto hasta ahora, como les digo, está siendo visto desde los ojos y desde la óptica de abogados, pero me parecería interesante que arquitectos, me parecería interesante que psicólogos, sociólogos, antropólogos le pudieran dar una mirada, y si hay alguien que me diga yo quiero verlo, con el mayor de los gustos, porque quiero que vaya muy robustecida y que sea de fácil aplicación, pues precisamente para el territorio nacional. Los resultados finales, entonces, tendríamos que, en cuanto al déficit habitacional, los nuevos pobladores, en el caso de San José de Oriente, han podido obtener viviendas asequibles, especialmente en las zonas rurales, como es el caso de los excombatientes. En cuanto a la planificación territorial, se ha podido generar la actualización del plan de ordenamiento territorial de este municipio, permitiendo mejorar las condiciones constructivas de las viviendas, las vías de acceso y dotar de servicios públicos no solo para los UTCR, sino para la población más cercana. Y en lo económico y social, la reducción de costes finales de la vivienda, mayor área habitable, que esa es otra de los elementos y de las características que pueden tener estos proyectos de vivienda colaborativa. Ya no hablaríamos de 45 metros en una vivienda que son para 5 o 6 personas, sino podríamos tener un inmueble de 100 metros cubriendo todas las necesidades de la población que va a estar allí. Entonces, pues nada, dejarlos con unas breves conclusiones. Entonces se busca que estas acciones puedan aportar de manera positiva a las comunidades receptoras, convirtiéndolo especialmente en escenarios de reconfiguración de papeles sociales, permitiendo el desarrollo vial de servicios públicos básicos, entre muchos otros beneficios en lo político y lo social. Es momento de que el ordenamiento territorial se ajuste al nuevo escenario nacional, considerando las oportunidades de repensar los territorios, mejorar las capacidades de gestión de los entes territoriales y apoyar en la generación de equipamientos de calidad a través de las viviendas colaborativas. Y al final lo que busco es que las viviendas colaborativas son una parte de la solución, no son la solución total, pero sí es una parte de la solución del déficit habitacional del país, haciendo así necesario que forme parte de los instrumentos plausibles de la vivienda de interés social mediante un acto legislativo. Muchísimas gracias. Bien, pues excelente presentación. Arquitecta Isabel, por favor. Claro, me quedo con la última frase para comenzar. Híjole, con un breve resumen de todo lo que nos traes aquí, Mabel. Dices, la vivienda colaborativa es una parte de la solución. Yo creo que sí, y es una parte que no ha sido atendida. Me voy a permitir intentar, dar algunas ideas generales acerca de lo que nos compartiste aquí desde Europa hasta Latinoamérica. Bien, pues nos hablaste de cómo hay más de 1.000 millones de personas que carecen de vivienda adecuada, cuando somos 800 millones de personas en el mundo, si mal no estoy, y más de 1.000 millones de personas que carezcan de vivienda adecuada. Me parece que no es algo que debiera de estar todavía en déficit. Nos hablaste también, o más bien nos hiciste un recorrido histórico para poder justamente entender desde las concepciones, en principio, mencionas higienistas, ¿no? Y el término también me llamó la atención, que obviamente tiene que ver con todo tipo de higiene, ¿no? Y en principio, la de la vivienda, la del vivir, la del habitar. Y eso me pareció importante de destacar. También nos hablaste de los periodos de transición que tienen que ver con la incorporación de las corporaciones, en principio para el ahorro, y que esto lleva pues a la solución de vivienda social, justamente para llevar subsidios para la adquisición de propiedad. También nos hablaste del caso de la ciudad verde y haces énfasis en cómo las políticas no son suficientemente eficientes aún, ¿no? Cómo también estamos en déficit en temas de financiación y cómo la participación ciudadana es no solo un gran apoyo, sino también un gran medio y vehículo para poder lograr justamente vivienda adecuada a través de estos procesos de vivienda colaborativa como un elemento integral
integral de las políticas públicas, no como un apéndice, que es como se quiere ver, y es que es allí donde está justamente el problema. Desde el momento en que se integre dentro de las políticas públicas el tema de la vivienda colaborativa, pues es donde se va a llevar justamente a grandes soluciones. Hablar de vivienda digna tiene que ver, por supuesto, con estos términos o estas terminologías que mencionas en todo el mundo, ¿no? La autoconstrucción, la covivienda, el cohousing, el co-living y demás términos que por allí mencionaste. También con tu ponencia nos podemos dar cuenta cómo la vivienda colaborativa va de lo particular a lo general. De lo particular cuando se entiende como vivienda colaborativa a partir de quienes viven justamente la vivienda y cómo esta se va haciendo comunidad y esta también a su vez va formando una ciudad colectiva, es decir, nos vamos de lo público a lo privado y de lo privado a lo público a través de todas estas redes de apoyo que tienen que ver en principio con la reciprocidad del ser humano. También nos hablaste de 3 visiones o 3 aspectos fundamentales para abordar el tema de la vivienda colaborativa. La visión económica, la visión jurídica y por supuesto la visión social que atiende a estas necesidades individuales, pero no por ser individuales, no tienen que ver con un proyecto común y eso es justamente, digamos, donde está la sustancia, ¿no? O la esencia del tema que abordas de la manera en que lo has hecho, ¿no? Todo esto tiene que ver también con procesos de políticas públicas de autogestión y de autoconstrucción. Mencionaste para ello también el ejemplo de la Borda, caso de éxito en España, en Cataluña, de vivienda colaborativa, y mencionaste también con mucho énfasis el tema en Uruguay, cooperativismo de vivienda que surge justamente en el año de 1970, que ya tiene más de 50 años, y por supuesto y afortunadamente se ha logrado que sea ya un proyecto de ley vigente pues hasta ahora. También nos hablaste de los marcos legales del cooperativismo, desde la ley del 79 hasta del 88 vigente también a la fecha y cuyo objeto pues es organizar y desarrollar conjuntos habitacionales, en donde los asociados son aportadores y son usuarios, caso que me parece muy importante. También hiciste énfasis cuando dices son muchas las formas para lograr cooperativas de vivienda. Valdría la pena, aquí yo hago un paréntesis con todo esto que nos decís. Híjole, yo creo que valdría la pena que nos pudieses ofrecer un curso para poder aprender todas estas estrategias y nosotros los arquitectos saber exactamente por donde debemos de comenzar. Bien, pues también nos hablaste, cierro mi paréntesis, ¿verdad? Grupos barriales, ¿no? Los grupos barriales y nos hablaste también de la ruralidad y cómo se han adicionado a esta causa. Entonces, un poco ya para ir cerrando y resumiendo a todo esto que nos compartiste, también nos hablaste de la ayuda cooperativa, el caso César, y en donde es evidente que mientras haya asistencia técnica, autogestión, atención prioritaria, la autoconstrucción, el apoyo de subsidios y la cooperación internacional, se pueden lograr lo que mencionaba en la ponencia anterior la arquitecta Eva Campos, ciudades de propietarios, y también me quedé con eso, con esa ponencia que me pareció una premisa fundamental para el entendimiento de la reconciliación de la vivienda social con la arquitectura, y que esto logra, por supuesto, entornos identitarios y que al final son producciones socioculturales y políticas importantes. Bien, pues creo que esta mirada que has tenido, Mabel, ha sido muy enriquecedora y es también un ejemplo clarísimo de lo que es el trabajo transdisciplinar y esto también lo acotas muy bien cuando dices, bueno, esta es mi mirada como abogada y yo me atrevería a decir que esta mirada de abogada que tienes tiene que ver también con este nutrimiento que tuviste al ser antropóloga, porque entonces tu visión no solamente es desde la ley fría y distante y normativa,
sino también una mirada ontológica profunda, ¿no? Y eso hace que pues sea más sensible. Entonces, muchas gracias, te agradecemos muchísimo todos estos aportes y el que nos hayas compartido los avances de tu pues trabajo doctoral. Entonces, pues nada, abrimos el micrófono para las preguntas. Cedo el micrófono a Fernanda. Muchas gracias, mamá. Hola, muchas gracias por la intervención, Isabel. Entonces vamos a continuar con el espacio de preguntas. Entonces comenzamos con las preguntas en el chat por parte de Efraín. eh, Efraín Calderón, que nos hace varios comentarios. Entonces nos menciona, importante revisar el caso en Perú, específicamente en Lima Metropolitana, cuando se planificó y diseñó Villa El Salvador entre 1973 y 1983 en el Cono Sur. Posteriormente se convirtió en un distrito. Sin embargo, proponía la organización comunal mediante las CUAVES, Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador. Entonces, bueno, procedemos a los comentarios respecto a esta pregunta, comentario, y asimismo le recomendamos a todos los presentes prender las cámaras para abrir la conversación. Permíteme, te interrumpo. Creo que Efraín hace el comentario, pero no hay una pregunta en sí mismo. Mabel está hablando. Mabel, ¿tú vas a platicar? ¿Tú vas a intervenir? A Juan Manuel Bojaca. Entonces, la pregunta, continuando un poco en donde estábamos, es, ¿cuál sería la mejor manera de presentar un proyecto de vivienda colaborativa ante el gobierno nacional? ¿Y cómo sería la mejor manera de abordar el cooperativismo para el desarrollo de vivienda de cualquier base sociocultural? Bueno, importantísima pregunta porque precisamente es lo que yo estoy mostrando como resultados de mi tesis doctoral, que es la presentación de esta propuesta legislativa en donde abarco todos los temas sensibles y necesarios para ello. Entonces, lo primero, obviamente, si ya tenemos una legislación de cooperativismo, pues vamos a trabajar con ella. Segundo, vamos a decir cuáles son los grupos focales a los cuales va. Entonces, tenemos que incorporar, como no podemos cambiar la existencia de la vivienda BIS, la no BIS, la BIP, entonces vamos a integrarla dentro de esta normativa. Segundo o tercero, vamos entonces también a hablar del financiamiento, vamos a hablar de los institutos técnicos, vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar desde la ruralidad, desde el urbanismo. Digamos que es una ley que va a ser bastante interesante y como les estaba contando en la ponencia, ya dos grupos de congresistas desde la parte legislativa la han revisado y la ven acorde a las necesidades del país y les están dando un voto de confianza. En este orden de idea no me queda sino presentar mi defensa de tesis doctoral porque no puedo hacer la presentación de la ley del Congreso y después mi tesis, sino que tiene que ir un derecho. Entonces, cuando yo ya termine mi defensa, inmediatamente se va para el Congreso. Digamos que ese va a ser el orden. Por ahora nos toca seguir trabajando con la misma ley de cooperativas y seguir trabajando con el cooperativismo, con las cooperativas multiactivas como hasta ahora se está viniendo haciendo. Muchas Perfecto. gracias, Lidia. Continuamos con Juan Manuel Bojaca, que tenías alzada la mano. Hola, buenos días, gracias a Lidia, gracias a todos. Mire, yo primero me presento porque creo que no hago parte de Hábitat Posible, soy un arquitecto particular. Aclaro, no hasta el día de hoy nunca he tenido ninguna vinculación, no he sido contratista ni he sido, no he sido trabajador pues en el Ministerio de Vivienda. Entonces, lo aclaro porque no quiero que se tome como una defensa del ministerio y al día de hoy no hago parte de ninguna entidad del Estado, ni nacional ni regional. Pero es que sí me parece que hay que hacer una precisión en lo que se dice concretamente con los temas de la reincorporación, porque es, sobre todo por tratarse de una tesis doctoral y de que esto lo están oyendo muchas personas en el exterior y se presenta como que el gobierno de Colombia se desinteresó por el tema de la vivienda para la reinserción. Y yo creo que aquí hay una pequeña imprecisión. De los 24 ETCRs que nombra Lidia,
A 13 ya se le han adelantado estudios de prefactibilidad, porque había que hacer el estudio de prefactibilidad, pero además de eso, el gobierno nacional, bueno, el Congreso expidió la ley 2079 y en el artículo 33 desenredó un poco ese problema que había de no poder construir barrios, porque los ETCRs finalmente son casas agrupadas, grandes cantidades de casas agrupadas. El caso de Filipinas son como 178, el caso de Llano Grande son 109. Entonces son grandes barrios en medio de la ruralidad. Y la ley 2079 desentramó eso, o a la brava hay que decirlo, porque permite que el Estado Nacional interfiera directamente en la autonomía municipal, pero se avanzó en eso. Yo les decía, 13 tienen estudios de prefactibilidad, que algunos se hicieron con dineros directos del Ministerio de Vivienda, otros con recursos del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, y además el gobierno nacional también viene adelantando construcción de más de 400 viviendas en varios de estos ETCRs. Filipinas en Arauca. Bueno, Filipinas en Arauca se avanzó, hasta donde yo conozco se avanzó, pero el contrato se cayó y en este momento tengo entendido, el ministerio está abriendo una nueva convocatoria. Los Monos se está avanzando, el Doncello se está avanzando y Llano Grande, que son 109 viviendas en Daviva, Antioquia, ya iniciaron obras hace como un mes. Y hay otros que tienen ya, bueno, para estos que acabo de nombrar, el gobierno asignó por cada familia no 8 salarios mínimos, como se dijo, sino 90 salarios mínimos. El caso de Llano Grande es un poco más porque allí el gobierno, pues con algún convenio, tengo entendido que fue con Antioquia, con Viva de Antioquia, se puso mucho más dinero, pero lo mínimo son 90 salarios por familia, en este caso por familia de reincorporados. Además, desde el año 2019, a través del Ministerio de Agricultura, también se habían asignado recursos, no tantos, como de 60 salarios nomás, para los ETCRs Charras, El Estrecho y La Variante, que quedan en San José del Guaviare, en Patía y en Tumaco, si mal no estoy, sí, en Tumaco. Entonces, poco quería hacer esta precisión porque queda como en el aire que no se ha hecho nada por la vivienda de los reincorporados. Y además, y cierro con esto, los reincorporados que están en los ETCR son el 16% nomás. Es decir, estamos hablando de perdón, de 1.700 reincorporados más o menos. De los restantes, para llegar a los 12.000 que tal vez están hoy en día cumpliendo con los acuerdos de paz, pues ha habido otras iniciativas desde el gobierno nacional. Está el decreto 650, que propone que a los que estén en zonas urbanas y accedan a Mi Casa Ya, no se les den 30 salarios mínimos como a cualquier otro colombiano, sino que se les den 60 salarios mínimos, y ya hay más, han sido pocos, eso también hay que reconocerlo. Hasta donde he logrado averiguar, hay más de 60 familias de excombatientes, o mejor digamos, de firmantes de paz, que han logrado comprar su vivienda en sectores urbanos. Este sí tiene una gran dificultad y es porque de alguna manera les alcanza para la cuota inicial, pero hay que seguir pagando mensualidades a los bancos, y muchos de los firmantes de paz pues no tienen un trabajo fijo que les permita demostrar un ingreso permanente, y eso creo que los ha puesto en total. Quería hacer esa precisión porque no quería que quedara como en el aire, y vuelvo y aclaro lo que arranqué: no hago parte del ministerio ni nunca lo he sido, pero me parece que estas cosas deben quedar precisas en los informes. Mil gracias. Perfecto, Juan Manuel. Muchas gracias por tu aporte. Eh, no sé si Lida Mabel quieras complementar algo. Excelente el aporte que nos deja, pues porque finalmente yo solamente estoy estudiando uno de los 24. Sin embargo, pues obviamente le voy echando el ojito a todos los demás a ver cómo van avanzando ellos con sus proyectos y sus temas de construcción de vivienda traídos a colación. Obviamente está muy bien el comentario que él nos hace, porque sí, es cierto, no se puede sensacionalizar con que no se ha hecho nada si hay algo que para mí no es lo suficiente y bueno, hubieran podido haber hecho más.
Ok, vale, muy bien. Y de Mabel, y muchas gracias, Juan Manuel. Me permito hacer la siguiente aclaración, Juan Manuel Boyacá. No eres parte de Hábitat Posible, pero bienvenido a Hábitat Posible, para que hagas parte, Juan Manuel. Bueno, Aún gracias. Manuel, Gracias por la claro que sí. invitación. Y discúlpeme, me tomo otro trabajo. En el ministerio, y también para Lidia, que le debe servir mucho en este momento, dentro del ministerio en este momento hay un equipo que está redactando, no sé si normas, tal vez decreto o resolución, no sé, tal vez decreto, para trabajar fuertemente en los temas de autoconstrucción y autogestión con este nuevo gobierno, pero especialmente con la nueva ministra que se posesionó escasamente hace 2 meses. Ella viene muy interesada en trabajar el tema de autoconstrucción y ya hay un equipo al interior que está trabajando concretamente el tema de autoconstrucción y autogestión. Poco de pronto, si te interesa, para que te contactes, para que no vaya a haber como dobles esfuerzos haciendo lo mismo. Si ya tú has avanzado muchísimo, sería interesante que lo compartieras con la misma ministra Helga María Rivas. Era eso, mil gracias. Perfecto, excelente. Sí, quiero aclarar algo. Obviamente, esto es un esfuerzo de todos y en el gobierno anterior, la doctora Catalina, que también fue una maravillosa ministra, me gustó el ministerio de Catalina, pero infortunadamente en el tiempo que yo estuve haciendo trabajo de campo no me pude contactar con ella y sus mandos medios que trabajaban todos estos temas de vivienda, lo único que me pudieron señalar es que ellos también estaban trabajando en un tema que se llamaba la vivienda diferencial, que podía tener como un poco de estos componentes de autogestión y autoconstrucción. Estoy en mora precisamente de contactarme con la actual ministra, estamos en momento de encontrar una hora y bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones. Excelente, excelente. Claro que sí. La ministra Elga tiene conocimiento de Hábitat Posible. Y seguramente que podemos ayudarte en esa conexión con la ministra Elga, que es súper, súper interesante, la arquitecta Elga. Bien, no sé, Fernanda, ¿tienes alguna otra pregunta en el chat? Isabel, Yesmi. Fernanda, Sí, prende el micrófono, por favor. Ok. tenemos otras dos preguntas. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos a Tanit que nos menciona, ¿hay alguna especificidad para el caso de las comunidades indígenas? Tanto Colombia como Perú, Bolivia y Ecuador son países megadiversos con poblaciones originarias cuyo déficit, más cualitativo que cuantitativo, es también considerable. En Colombia sí existe legislación precisamente para todas las etnias, en especial para todos los indígenas. Si quiere, Tanit, por privado yo le envío la reglamentación que hay relacionada con todos los temas de protección y vivienda para estos grupos. Es una ley relativamente reciente y, como te digo, a través de Hábitat Posible se la haremos llegar al correo electrónico. Me quedo con esa tarea. Listo, Perfecto. súper. Por otro Tomamos lado, atenta nota. listo. Por otro lado, tenemos la pregunta de Efraín Calderón, quien nos pregunta, ¿cómo integrar la propuesta de vivienda comunitaria con tendencias en la planificación de ciudades donde la movilidad urbana es crucial? Bueno, en este momento, pues básicamente yo estoy trabajando el tema desde la ruralidad, donde obviamente este componente de movilidad no existe en cuanto a restricciones, en cuanto a que sea, no sea suficiente. De tal manera que sí, es bastante complejo cuando trabajamos ya ciudades compactas como las que tenemos en este momento. El momento para trabajar cooperativismo en lo urbano está bastante complejo y sé que hay varios grupos que incluso prefieren descartar los proyectos precisamente por eso, por el tema de la movilidad. Pero como les digo, yo ahorita estoy trabajando precisamente desde lo rural porque pienso que el momento de expansión de nuestros planes de ordenamiento territorial llegó y este es el momento en que podamos hacer esa expansión. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Una de nuestras ponentes, la arquitecta Eva Campos, dejó un mensaje muy
interesante en el grupo que me gustaría expresarlo por este medio. Ella dice que no quiere dejar de reconocer el enorme valor de estudio académico y la propuesta en la política pública con la que se articula. Desde la ENDUC formulamos y luchamos por sacar adelante un modelo de vivienda por cooperativa de ayuda mutua. Y propiedad colectiva, y aunque no logramos implementarlo, un asunto de acceso a suelo municipal, queda claro que mantiene el valor social de la vivienda a largo plazo, y esto es cambio en la mentalidad política y de los habitantes. La asistencia técnica es parte del subsidio y definitivamente es una manera que hace posible incluir personas que individualmente no son sujetas de créditos hipotecarios. La propiedad colectiva nos llevó a pensar en un modelo de financiación basado en los usufructos de suelo público, aprobado por una banca comercial. Pero la base de todo es un movimiento social y político que transforma las maneras de habitar. Con ello, nacerían como política pública robusta. Saludos. Y te felicita. Muchísimas gracias, Eva, por el comentario, súper lindo y enriquecedor el ejemplo. Y aunque no se convierta en un caso de éxito como se proyecta desde el inicio, pues al final se pueden repensar en otras figuras, pero lo importante de estos grupos, como el que yo le decía, el de Trascender, que desde el 2013 ellos insisten con que se quieren envejecer siendo una cooperativa, me parece a mí divino ese ejemplo, y va a llegar 2, 3 años más, 4 años más, y cuando ya los veamos a ellos felices viviendo en sus casitas, yo pienso que ahí vamos a aplaudirles el esfuerzo de casi más de 20 años. Entonces, maravilloso el ejemplo. Como Guatemala también hay un caso súper lindo en El Salvador, también hace poco tuvieron ellos su ley, ellos tienen ya una ley y todo lo han hecho gracias a la ayuda que la federación que se denomina FUTBAN en Uruguay les ha ofrecido, precisamente por lo que yo les decía. Uruguay no quiere solamente enriquecerse con su producto o cooperativismo, sino que también lo quiere extrapolar hacia otros países del mundo. Muchísimas gracias, Lidia. Tenemos otra pequeña pregunta por parte de Daniela Sangines. Internet está otra vez molestando. ¿Sí? Bueno, quien nos menciona pilares en vivienda, creo que hay lecciones importantes para explorar el papel de la vivienda colaborativa en Colombia. Absolutamente todas las experiencias las he leído. Me encanta todo el tema porque es como nace finalmente el cooperativismo, sin necesidad de llamarse cooperativismo, pero sí, obviamente las organizaciones populares de vivienda en Colombia, en especial en Bogotá, las tengo súper estudiadas. Tuve la oportunidad de hacer una charla intensa con el editor de una de las revistas importantes en la Universidad Nacional de Colombia, que no solamente ha escrito sobre esto, sino que también es uno de los principales forjadores de este sistema de trabajo de vivienda, y que incluso osa decir que mi ejemplo de los excombatientes no se puede trabajar como un caso de éxito. Me encanta porque este tema genera polémica, y la polémica es maravillosa porque nos permite intercambiar muchas ideas. Entonces, maravilloso que me haya puesto esa lección, y yo sigo reiterando que para mí es un caso de éxito. Y sí los tengo súper vistos, mi Daniela, los tengo súper vistos, pero si podemos seguir llenando la bibliografía, me encantaría. Perfecto. Yo quiero invitar a los ponentes asistentes a esta mesa, pues, a que hagan sus preguntas o sus inquietudes o sus comentarios de manera directa. Me queda una duda, Fernanda. Cuando perdimos la conexión, no sé si se logró responder a una pregunta de Edison Londoño Herrera en relación a... Dime. Nosotros ya la respondimos. No sé si Edison profesionales, pero ya se respondió. Listo. Yo te quiero hacer una pregunta, Mabel. Cuéntame. Es una pregunta así como
no es fuera de tema, pero desde un enfoque distinto. Eh, em, Tú eres abogada. Desde luego, lo que nos traes aquí tiene que ver justamente con marcos legales y cómo una acción social puede justamente legitimarse a través de esta parte jurídica, legal, que le dé certeza y demás, ¿no? O normativa. Pero a mí me llamó mucho la atención. Desde luego que lo de hoy es la transdisciplina. No es una cuestión de moda ni nada por el estilo, sino es una cuestión de realidad, ¿no? El decir, el comenzar ya a trabajar, somos tantos, somos muchos, las problemáticas son más complejas cada vez, son más grandes cada vez, y eso nos obliga a transdisciplinarnos. Y eso te obligó a ti a estudiar antropología y cómo vinculas y cómo fue esta parte de integrar al conocimiento jurídico, al conocimiento del derecho, esta parte de la antropología, ¿cómo te nutrió? A mí me gustaría saber esta parte. Bueno, primero desde la ley o desde la normativa, pues he trabajado más de 30 años para el sector bancario y financiero, para constructores, nutrida siempre, y en mi entorno siempre ha habido arquitectos, ingenieros y todos los que tienen que ver con construcción. Entonces, digamos que esa parte y la tengo muy vinculada a mí, pero ya el trato con las personas y sus necesidades te das cuenta que cada vez son más importantes. En Colombia yo tuve también una inmobiliaria y en mis ratos de ocio yo jugaba con mi inmobiliaria. Esto quería decir, sábado y domingo yo era promotor inmobiliario, y te das cuenta que casi que nunca se sacia las necesidades de las personas, a pesar de que ellas te dicen, necesito 2 habitaciones porque somos un grupo de esposos que nos hemos casado y necesitamos una oficina. No, yo le muestro uno de 5 habitaciones porque es lo que yo tengo en mi inventario. No, se nos ha olvidado escuchar. Entonces, ese necesidad de escuchar me lleva primero a entender que la antropología, porque me lo pensé por la sociología y después dije, no, es más complementaria, y me encontré aquí un máster en España sobre antropología urbana, que dije, qué mejor que estudiar las personas en su espacio, no solamente el público, sino el privado, y ver sus necesidades. Y bueno, ahí nace toda esta historia, y obviamente hoy por hoy veo más, observo más, soy más subjetiva que objetiva, y si vieras las entrevistas que logré hacer yo en todas partes, ha sido una delicia, una delicia. Muchas gracias. Desde luego que la subjetividad es el ingrediente principal para entender una realidad y la Sí, problemática de una realidad, desde luego que sí. Y eso permite que se pueda objetivar. Muchas gracias, a ti, Muy Isabel, por la bien. pregunta. Yo, yo tengo algunas observaciones o comentarios, más bien al tema tan importante que hoy se está desarrollando. En pequeñas notas, por ejemplo, el comienzo, Lidia Mabel hace referencia a la definición, ¿no? Del concepto de vivienda bis, concepto de vivienda VIP, y cómo estos conceptos pues están, digamos que, contenidos o definidos desde la norma. Aún así, en algún momento también expones cómo la vivienda está concebida en términos de metros cuadrados y que esto se ha delegado precisamente hacia los que necesitan construir y vender, pero no hacia quien necesita habitar. Es la manera como lo interpreto o como se ha interpretado incluso desde Hábitat Posible, y lo compartimos completamente. Claro, al concebir una vivienda en metros cuadrados y en precio, pues se está desestimando el tema de la habitabilidad, que es lo que corresponde al usuario final. Y creo que eso es parte de la fuerza que la vivienda colaborativa tiene para ofrecer en términos de producto. Ese es un comentario. El otro comentario, pues, va relacionado con un proyecto que tenemos en Hábitat Posible ya desde hace varios tiempo. No le hemos trabajado de manera muy juiciosa, pero también lo presentamos o te lo comentamos en alguna ocasión, Lidia Mabel, que tiene que ver precisamente con, y también te referiste a eso,
con redefinir o repensar el mismo término de lo que es la vivienda social y la vivienda no social, toda vez que clasifica o estratifica o categoriza una condición humana que tiene que ver con la dignidad. Y entonces resulta que viviendas sociales, la vivienda para los pobres, y la vivienda no social es la vivienda para los no pobres. Y esa es una clasificación que desde la norma consideramos puede comenzar, y de hecho la comenzamos a trabajar desde Hábitat Posible, pero lo repito, no lo hemos hecho de manera juiciosa, y es cómo desinstitucionalizar el término de vivienda social para convertirlo finalmente en un tema de vivienda. Tocaste el tema del concepto de lo colaborativo, que es la base pues de la investigación, o bueno, lo quiero ver así de esa forma, y estableces precisamente otros términos que acompañan lo colaborativo con la autogestión, que está muy relacionado, y toco el término de relacionado porque si lo vemos en comunicación, en arquitectura, en hábitat, en vida, en la vida, en la complejidad, en lo sistémico, pues todos son relaciones. Entonces, sentarse a comprender lo que implican las relaciones es ponerle atención realmente a la gente, al escuchar. Y nos ha tomado bastante tiempo reconocer, tú también bien lo dijiste, cómo desde las diferentes disciplinas, como también lo acota Isabel, desde las diferentes disciplinas, cómo le ponemos cuidado al ser humano, ¿no? ¿Cómo es que vivimos? Y cómo este tipo de productos o de situaciones o manifestaciones habitacionales, pues si bien no es nuevo el cooperativismo, el concepto como tal, desde lo que implica conocerlo desde la norma y que tenga validez en un mundo en donde la propiedad tiene que ver más con la legalidad que con otro tipo de situaciones, incluso la gestión del suelo, los procesos de presión para gestionar del suelo. Tú misma también lo comentabas, algo que aplaudimos, de cómo los territorios se modifican a través de diferentes situaciones, que pueden ser antrópicas, naturales o por conflictos políticos y armados, cómo estamos rezagados en términos de la actualización de esos documentos que deben ser la guía, pues la bitácora de viaje de un territorio, de un municipio y finalmente de una ciudad, de un país y de una región. Aplaudimos eso, aplaudo eso, aplaudimos cómo de algún modo esos modelos de cooperativismo se han intentado mutar para que tengan validez o por lo menos vigencia en nuestro territorio. Hablo del caso de Colombia porque no conozco los demás. Seguramente Lidia Mabel queda en deuda para presentarnos los otros casos de manera más específica, como los de Uruguay o ese tipo de cosas. Tú misma también lo decías al comienzo, este es un universo grande, y pues también incluso las ponencias futuras de Casa al Foro, en los que está Jennifer Duin del ETH Zurich y lo mismo Daniela Sanginés, seguramente complementarán esta investigación que hacen desde Europa, pero realmente es desde Colombia y desde la región de Latinoamérica. Y ya, esas eran las inquietudes que tenía en lo personal. No sé si hay algún comentario adicional, si algún panelista, si algún ponente quiere complementar, si hay más preguntas en el chat, o Fernanda, Lidia Mabel, algún comentario, o podemos considerar ir cerrando la ponencia. Buenos ¿Quieres días. eh, cerrarla Eh, tú o cierro buenos yo días. la Sí, ponencia? Y no. quería hacer un comentario un poco, si Ah, me permiten. sí, claro, claro, adelante, Efraín. Sí, Efraín tiene la mano levantada. Discúlpanos, Efraín. No, no hay por qué. Solamente primero agradecer la exposición de Lidia. Me parece que es un tema muy vigente y muy importante para Latinoamérica, y desde Latinoamérica presentar este tipo de propuestas hacia el resto del mundo, ¿no? Eh, Entendemos que
digamos que la teoría actual sobre vivienda siempre está teniendo bastante influencia, digamos, anglosajona, digamos, ¿no? Desde Europa. Eh, pero mi comentario iba un poco también al hecho de que en el caso que les comentaba sobre Vía El Salvador, esta experiencia de proponer una organización eh, a través del trabajo comunitario se dio, digamos, por una situación que enfrentaba en los años 70, no en los años 70, sino desde los años 40, que era la migración interna que vivía el país y se agudizó entre los años 60 y 70 por el tema de la violencia que vivíamos al interior del país a raíz del terrorismo. Y zonas de Lima metropolitana que no formaban parte del casco urbano y, y inclusive formaban parte del área rural de Lima, empezaron a ser motivo de invasiones. Y frente a esta situación, el caso de Villa El Salvador eh, es un caso relevante y fue inclusive materia de un premio a nivel de España del Príncipe de Asturias por el trabajo que se hizo desde la comunidad. O sea, la gente que ocupó en un primer momento esta parte que eran unas pampas desérticas, se organizaron y, y sí con el apoyo técnico de arquitectos y a partir de un concurso inclusive internacional se llegó a una propuesta de ocupación de territorio a partir de esta organización que le llamaban las CUAVES, que eran lo que ahora, por ejemplo, nosotros ya estamos volviendo a retomar, que son las macromanzanas, las grandes manzanas, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, esto no formaba parte del casco urbano. Ahora, evidentemente, transcurrido el tiempo y cómo se ha desbordado el crecimiento en Lima metropolitana, ya forma parte del casco urbano y efectivamente entiendo que en tu investigación, Lidia, que va orientada más a la parte rural, digamos que este caso ya forma a ser parte, digamos, de la ciudad, digamos, ¿no? Pero en algún momento digamos, estas pequeñas comunidades que forman parte de la ruralidad y que tienen este problema también de la vivienda y a partir de esta propuesta se pueden organizar y pueden mejorar la calidad de vida, entiendo yo que puede ser que en algún momento terminen formando parte de un casco urbano creciente y desbordante que entiendo se puede dar, ¿no? Y yo considero que la vivienda debe de también tener un enfoque a partir de políticas de desarrollo, ¿no? Eh, y efectivamente que involucren equipos multidisciplinarios, ¿no? Y, y bueno, escuchaba las intervenciones, todo este tema antropológico, sociológico, que puede, o que tiene bastante influencia en el concepto mismo de la vida en comunidad, de la vivienda colaborativa. El caso de nosotros para el sur de América Latina, eh, en el caso peruano, ustedes deben de conocer de lo que llegó a ser el Imperio Incaico antes de que llegara la colonización española, ¿no? Y en el Imperio Incaico, por ejemplo, la vida y el desarrollo del trabajo, de la vivienda, estaba basado sobre el tema colaborativo y el tema comunitario, como era el AINI o el AIYU, ¿no? Entonces, también mirar y hablar de vivienda colaborativa ahora, en el siglo XXI, es también mirar hacia nuestras raíces, ¿no? Y no solamente en la disciplina, podría ser de la planificación urbana, de la arquitectura, también en disciplinas como la medicina, ¿no? Que ahora, por ejemplo, es algo que las grandes farmacéuticas un poco que frenan y no quieren cuando uno regresa a hablar, por ejemplo, de la medicina natural, ¿no? Que tiene origen en nuestros antepasados, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco mi comentario. Disculpen si me he extendido un poco y gracias de todas maneras por el aporte de la investigación. Al contrario, Efraín, de eso se trata, de que ustedes también participen. No sé si quieras comentar algo, Illa. Es súper interesante porque, como él lo señala, los procesos de invasión de tierras fueron los primeros gestores
de creación de cooperativas. Un caso que quiero que de pronto si tienen a la mano y pueden leer es el de Marina Leda. Este se dio en España más o menos sobre este tiempo, los años 40, los años 50, Marina Leda. Este caso también tiene que ver con invasiones y cómo este grupo de personas que llegaron a invadir estos territorios, al cabo del tiempo se hicieron propietarios, fortalecieron sus viviendas, pero a la vez generaron producción o proyectos productivos dentro de los mismos terrenos. Entonces, un poco enlazando con lo que dice Efraín, que busca la vivienda colaborativa, generar menos vivienda informal, que pequeños grupos de personas interesados en acceder a su vivienda, puedan a través del cooperativismo, de la vivienda cooperativa o de la vivienda colaborativa, acceder a vivienda por ese medio. Por eso hay que robustecer los bancos de tierra, por eso robustecer a través de la ley los procesos de asignación de esas tierras y a qué grupos se les van a entregar. Yo hablaba de los jóvenes porque hoy por hoy estamos viendo en el mundo que los jóvenes no están teniendo oportunidades de acceder a vivienda porque carecen de experiencia, porque no tienen créditos, no tienen oportunidades de trabajo. Entonces, digamos que lentamente a través de la ley ir generando grupos foco para empezar a generar con ellos proyectos de vivienda colaborativa. Excelente, claro que sí. Yo considero que, o bueno, consideramos que para ser respetuosos pues con el tiempo, vamos a cerrar la ponencia, la jornada de hoy. Entonces, Isabel, me voy a permitir cerrarla. Damos agradecimiento al equipo técnico desde Hábitat Posible, a Laura, a Fernanda, a Yasmith, a Daniel, que no aparece nunca en estas ponencias, pero es la persona que ha estado detrás de la parte técnica, a Daniel Felipe. Gracias a este equipo técnico. Gracias pues a todos los y las asistentes, a quienes nos siguen como comunidades en las redes sociales, a quienes aportan con sus comentarios y ayudan a compartir pues nuestras publicaciones. Gracias al grupo de ponentes invitados especiales que asisten hoy a la jornada y que están presentes y que han estado presentes en las anteriores y seguramente en las futuras, en las de ya del mes de octubre, que comienza el próximo martes, con precisamente un ponente de la tierra de Isabel, que es México, Arturo Cervera, del Infonavit, quien nos platicará sobre la estrategia pública para apoyar todo lo que tiene que ver con la producción social del hábitat. Gracias a todos los y las donantes que hacen posible que Hábitat Posible esté en línea, esté haciendo presencia. Recordemos que somos una organización sin fines de lucro. Este evento es de acceso gratuito y ese es un aporte, una donación que hacen cada uno de los ponentes especiales, invitados, que presentaron ponencia también, estudiantes que lo hacen de manera altruista, de corazón, para aportar a este tema que nos convoca y es la vivienda no atendida. Entonces, también muchas gracias a los ponentes que ayudan aportando conocimiento, tiempo y gestión y en visualizar este tipo digamos, de aportes, ¿no? De investigaciones. Gracias. Invitamos a los asistentes a que también consulten la página y si ustedes quieren hacer sus donaciones, las pueden hacer en la página y en la información que nosotros proyectamos, pues está el número de cuenta de Hábitat Posible. Y ya, dado que ya no existen más preguntas, Fernanda, son comentarios de agradecimiento. Gracias desde Morelia, México. Gracias por tu trabajo. Encantada de conocer y participar y tener acceso. Gracias por todo el tiempo y participación en Casa al Foro. Gracias y reconocimiento a Lidia Mabel por tan pertinente investigación.
te desean muchos éxitos en la presentación y defensa de tu tesis doctoral. Y Lidia Mabel, un último comentario, se me estaba escapando. Claro que queremos hacer parte de tu proyecto de ley, queremos consultarlo, queremos leerlo en Hábitat Posible, si es necesario hacer una mesa digamos, de disertación o de trabajo en pro a lo que estás presentando para enriquecernos y quizás dar uno que otro aporte en cuanto a punto y coma, pues sería fabuloso. Claro que sí. Gracias por invitarnos a ser parte de este hermoso proyecto que tienes y también queremos hacer parte de ese proyecto. Entonces, seguramente lo vamos a hacer. Aquí tú ya conoces el talante de los y las personas que integran Hábitat Posible, de los y las invitadas. Entonces, seguramente vamos a nutrirnos con tu proyecto y queremos aportar. Entonces, por favor, haznos llegar el proyecto. Tú haces parte de Hábitat Posible, a los correos corporativos y vamos a ser parte de tu proyecto. Muchísimas gracias, Arquitecta Isabel, encantada. muchas gracias por ser la moderadora de esta ponencia. Es un tema que finalmente nos ha convocado desde que iniciamos con Casa al Foro. Vemos que también en algún momento entró Germán Charún, que hace parte de la primera edición de Casa al Foro. Un saludo para Germán Charún. Eh, Aunque él está en Canadá, en estos días está en Colombia, entonces seguramente vamos a tener una entrevista con Germán más adelante. Igual él hace parte de los ponentes. Eh, entonces, muchas gracias Isabel por aceptar y querer, más que aceptar, querer ser la moderadora en esta ponencia. Gracias a todos y a todas, que tengan un buen fin de semana, que estudien mucho para el próximo martes con Arturo Cervera del Infonavit México, quien nos hablará entonces sobre la estrategia nacional respecto de la producción o el apoyo a la producción social del hábitat. Hasta luego. Gracias. Saludos a vuestras casas. Chao, Lidia Mabel. Feliz tarde para todos.